Muchas gracias. Bueno, eh, gracias a Apo, gracias a Eduardo por la invitación. Eduardo, bueno, me pidió que presentara este tema, que lo hiciera de una manera lo más sencillo posible, ya que es un tema que muchas veces suele aburrir, complicarse, sobre todo ese por el tema de los conceptos o los materiales. La idea, bueno, es que sea práctico para todos, que sirva para el día a día. Así que bueno, vamos a arrancar y cualquier cosa obviamente estoy dispuesto a ayudarlos en lo que sea y a responder las consultas después de la charla. En cuanto a los materiales, ya los conocemos todos perfectamente bien, los diferenciamos en dos familias muy bien marcadas, el de las lentes blandas y el de las lentes duras, y vamos a hablar un poco tanto de los materiales como de la evolución de las lentes de contacto. Dentro de la familia de las lentes blandas tenemos los hidrogeles tradicionales y los hidrogeles de silicona, y dentro de las lentes duras, las rígidas o las de polimetilmetacrilato de acrilo, conocidas como las lentes flexibles acá en Argentina, o las lentes permeables al gas. Un poco la historia de las lentes blandas, bueno, surgen como esta necesidad de empezar a brindarle confort al usuario de lente de contacto, ya que los lentes flexibles no terminaban de ser confortables en lo largo del uso para la mayoría de los usuarios, y un gran porcentaje desistía del uso directamente en la prueba inicial o con el poco tiempo por incomodidad. Las primeras lentes en ser bien toleradas y confortables para los usuarios fueron los hidrogeles tradicionales, este material que ya tiene muchísimos años y que se caracterizó en sus comienzos por tener, ¿sí?, un bajo K, por ser una lente frágil en cuanto le íbamos aumentando cada vez más el porcentaje de agua, y por lo tanto también al tener un alto contenido de agua, una lente que normalmente atrae muchos depósitos, y también por su tasa de deshidratación. Sí era muy confortable, y teniendo en cuenta de que este material, el EMA, la transmisibilidad del oxígeno se da solamente por el agua, ¿sí? Cuando el botón está totalmente deshidratado, la permeabilidad es nula, y mientras más contenido de agua tenía, más transmisibilidad tenemos, pero obviamente que con un límite, porque también el porcentaje de agua le va dando más espesor a la lente, le va dando más fragilidad, también hacía que el contenido muy alto de agua, si recuerdan hace muchos años atrás, se decía que para los pacientes de ojos secos se recomendaba poco contenido de agua, porque la lente tenía una tasa de deshidratación muy alta. Entonces al deshidratarse mucho, al tener mucho contenido de agua, esto generaba que el lente cambiara mucho su adaptación desde el momento inicial al final del día. Y bueno, y en esto de ir buscando confort y viendo de darle mejores condiciones fisiológicas a la córnea, fue que entramos en esta carrera de querer darle más permeabilidad al oxígeno, y es cuando se introduce dentro del material tradicional del hidrogel de silicona el polímero del siloxano, que lo vemos tan presente tanto en las lentes rígidas de gas permeables como en las lentes de contacto blanda, que es una molécula que tiene la facilidad de rotar y permitir que el oxígeno pase a través de la lente de contacto. ¿Se escucha bien? Entonces, en cuanto a los hidrogeles de silicona, ¿qué características tenían las primeras? Obviamente que al agregar un material como el siloxano, que es esta silicona, le daba a la lente más rigidez, una hidrofobia mucho más elevada, mayor atracción de lípidos y baja humectación, siendo que es un material hidrofóbico. De los hidrogeles tradicionales, entonces, lo que podemos ver como inconvenientes que marcamos antes es la alta deshidratación, el bajo K, la fragilidad que tenía el material y la atracción de depósitos.
Y acá en la tabla de la izquierda podemos ver la condición de DK en cuanto a la cantidad o el porcentaje de agua que tenía la lente. Entonces una lente que tenía a tender un 0% de agua, obviamente que la permeabilidad al oxígeno era nula, y en la medida que íbamos aumentando la cantidad de agua, aumentaba la transmisibilidad de oxígeno de la lente de contacto. Teniendo en cuenta también que la transmisión de oxígeno propia del agua tiene como límite los 80 dK, entonces obviamente que ahí ya teníamos primero una barrera para el paso del oxígeno, y por otro lado, que obviamente que mientras más cantidad de agua, más espesor, entonces el espesor de la lente también terminaba, aparte de hacerla más frágil, terminaba limitando el paso de oxígeno, ¿sí?, por la ecuación del DKT. Cuando surgen los hidrogeles de silicona, los inconvenientes que empezamos a encontrar en esto es decir, bueno, ya teníamos un DK muy elevado, los pacientes tendrían que, en base a este material, tener mucho confort, porque antes asumíamos que el confort estaba íntimamente ligado a la permeabilidad al oxígeno que tuviera el material. Entonces empezamos a tener lentes con DKs muy altos, pero la tasa de deserción siguió siendo la misma, debido a que obviamente había otros factores como la rigidez, la hidrofobia, ¿sí?, la atracción de líquidos y la baja humectación que tenía el lente de contacto. Y en el cuadro de la izquierda se puede ver que, a diferencia del lema tradicional, los disponibles en contramano, nosotros decíamos que para un DK, se me fue la filmina, para un DK elevado en hidrogel de silicona, fíjense que tenemos poco contenido de agua, y en la medida que al hidrogel de silicona le íbamos agregando agua para darle más confort, íbamos bajando la permeabilidad al oxígeno. En el hidrogel de silicona la transmisión de oxígeno está dada solamente justamente por el siloxano y no condicionado por el agua. Entonces, en la medida que le íbamos agregando agua, iba bajando la permeabilidad del oxígeno. Entonces, ahí empezó el tema de buscar tanto el confort como la permeabilidad del oxígeno. Y el confort viene dado también, no solamente por la permeabilidad del oxígeno, que es un factor importante a lo largo del día o con los periodos largos de uso, pero sobre todo viene dado por la humectación del lente de contacto. Entonces, fue buscar polímeros que permitieran no solamente una hidrofilia más alta en el material, una aceptación mayor al agua, sino que la tasa de deshidratación sea lo más bajo posible, que el módulo de elasticidad, que el coeficiente de fricción sean lo más bajo posible. ¿Y en qué se determinó esto de decir, bueno, de todos modos no necesitamos DK tan elevados para la mayoría de los casos, no hablemos de lentes especiales o de muy altas correcciones, porque sabemos que el DKT obviamente es importante en su amplitud, pero acá hay una tabla que, bueno, ya todos la conocemos, donde Holden y Merckx en el año 84 lograron determinar que con 24 de DKT, con un ojo abierto, era suficiente para tener un 0% de edema. También en el año 84, Holden y Merckx determinaron que con un 87 de DKT, con ojo cerrado, teníamos apenas un 4%, equivalente al fisiológico, y, no sé si se cortó, y con 35 de DKT, en condiciones de ojo abierto, no existía la anoxia corneal. Entonces, sabiendo esto, es que cuando nos fijamos en esta tabla de flujo de oxígeno, que está relacionada a la ley de rendimientos mínimos, ¿qué nos dice esta gráfica? Nosotros, en el primer periodo, en la medida, ¿sí?, que vamos aumentando el DKA, el aumento de, digamos, la cantidad de oxígeno que recibe la córnea es proporcionalmente significativo un aumento. Fíjense que de 0,40 las curvas pegan un salto muy alto, pero una vez que llegamos a 60 de DK, el flujo de oxígeno, ¿sí?, de la capacidad de absorber la córnea, el oxígeno que atraviesa la lente,
cada vez se hace más plano y menos significativo. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con la presión atmosférica, ¿sí? Que es de 159 milímetros de mercurio, cuando se igualan. Esto nosotros lo podemos relacionar en física a lo mejor con el fenómeno de un dique, ¿sí? de una represa de agua. Cuando nosotros tenemos una pared y de un lado tenemos a lo mejor 20 metros de altura de agua y del otro nada, cuando nosotros abramos la llave de paso, el flujo o el intercambio de agua de la parte alta de la represa a la parte baja va a ser muy elevado como esta curva, va a entrar muchísima agua. Ahora, cuando los niveles del dique cuando se abran y cuando se empiecen a igualar los niveles, va a llegar a un punto en que el flujo del agua se va a detener y va a ser prácticamente nulo, porque la presión de los dos lados de la represa es el mismo. Entonces es el mismo concepto para la córnea, ¿sí? El tema de la toma de oxígeno del aire. Es por esto que se siguieron mejorando los materiales ya en un concepto de decir, bueno, a ver, yo tengo un mínimo de DK, no necesito que nos vayamos mucho más allá arriba, busquemos el confort. Entonces, de los primeros hidrogeles, de la primera generación de hidrogel de silicona, que se caracterizaban por un alto DK, por un bajo contenido de agua y por un alto módulo de elasticidad, para ir mejorándolo cuando surge la segunda generación, y no vamos a mencionar polímeros, acá ya los tenemos nombrados algunos abajo, pero para no irnos tanto a la parte técnica, la segunda generación de hidrogeles de silicona lograron un menor módulo de elasticidad, un mayor contenido de agua, empezaron a hacer tratamientos de superficie para hacerlo más hidrofílico. Entonces, ahí ya fuimos buscando una mejora, se agregó más contenido de agua, eso hace que el módulo de elasticidad sea más bajo, porque también si en el polímero se distribuyen mejor los contenidos y yo hago que el contenido de agua sea un poco más proporcional al de la silicona y encima pongo un tratamiento de superficie, hago que la lente disminuya su coeficiente de fricción, que baje su módulo de elasticidad un poco, pero de todos modos estos tratamientos de superficie obviamente que sufrían desgastes. Ya en la tercera generación de hidrogeles de silicona ya se buscan polímeros que sean mucho más compatibles con el agua. Entonces se busca esa compatibilidad de una silicona que sea más hidrofílica para poder brindar permeabilidad al oxígeno, pero por sobre todo para poder brindarle confort al paciente. Entonces, en esta carrera de ganar pacientes, de tratar de evitar deserciones, empezamos a hablar mucho y a comparar, que eso es muy importante. Todos los laboratorios, dentro de las características de sus lentes de contacto, nos indican 2 factores, o 3 factores en realidad, que uno no lo puse, que es el coeficiente de deshidratación, pero yo considero que a la hora de valorar qué lente de contacto le voy a poner a mi paciente, es muy importante dentro de los materiales ver qué módulo de elasticidad tengo, qué coeficiente de fricción tengo y cuál es el coeficiente también de deshidratación de esa lente. En el módulo de elasticidad el término hace referencia a la resistencia que tiene el material para ser deformado. Entonces una lente que tenga un módulo de elasticidad muy alto, ¿sí?, me va a generar menos confort que una lente que tenga un módulo de elasticidad más bajo, porque el módulo más bajo va a copiar mucho mejor la forma de la córnea, va a ser más suave al paso del párpado, pero el módulo de elasticidad alto a su vez me va a permitir una mejor agudeza visual en pacientes que tengan astigmatismo. Entonces yo ahí puedo jugar, yo quiero a mi paciente a lo mejor, si yo tengo un paciente con 0,50 de astigmatismo, y ustedes saben que ese paciente si le ponemos una tórica de 0,75, difícilmente logra una buena visión, y tenemos pacientes que hasta un 0,25 de astigmatismo le molesta y lo nota. Entonces, yo puedo jugar con esto, porque si ese paciente tiene menos 1,50 con menos 0,25 y note ese 0,25, tiene menos 0,50 y note ese 0,50, o hasta un 0,75, yo puedo buscar una lente de hidrogel de silicona que tenga un módulo de elasticidad un poco más elevado y ayudar a compensar ese astigmatismo y darle una mejor visión. O dentro de la familia de las tóricas, si yo tengo un paciente ya corregido con una blanda de cilindro menos 1,50, probablemente ese paciente vea mejor con una tórica de módulo de elasticidad más alto
que una lente con idénticas características de la misma corrección, pero con un módulo de elasticidad más bajo. Entonces son factores importantes a la hora de ser detallistas en la precisión de la visión, en el confort del paciente. Nosotros sabemos que hay pacientes que priorizan mucho más la agudeza visual al límite que la pérdida de un poquito de confort. El coeficiente de fricción tiene que ver con justamente la lubricación de la lente, mientras, digamos, más resistencia genere la lente al párpado, ¿sí? Mientras menos hidratación tenga, ¿sí? Más falta de confort va a generar. Ustedes imagínense que quieren empujar una caja en una superficie rugosa, o la misma caja a lo mejor sobre un piso que es una plancha de acero inoxidable con aceite, ¿sí? Mientras menor sea la resistencia de la superficie, mientras más bajo sea ese coeficiente de fricción, más confort va a sentir el paciente al parpadeo y en el uso del lente de contacto. Entonces, fíjense también en eso. Si ustedes tienen un paciente que ha tenido una conjuntivitis papilar y ya está en condiciones de volver a usar lente de contacto, o una conjuntivitis y está con papilas, tiene una hipersensibilidad a las lentes de contacto, nosotros tenemos que apuntar a esto, a buscar una lente que tenga un coeficiente de fricción lo más bajo posible dentro de la composición de su material para poder brindarle mayor confort y tener una tasa de éxito más alta en la adaptación de ese paciente. Y nos vamos un poco a las lentes rígidas ahora, a la explicación de los materiales que nosotros tenemos, sin irnos muy a los detalles finos que sería en sí la composición química de las lentes, pero sí hablamos de las lentes rígidas y las permeables a los gases. Las lentes rígidas o las de polimetilmetacrilato de acrilo, que fueron las lentes que conocimos en su comienzo, conocida como lentes flexibles, estas lentes prácticamente eran impermeables a los gases porque la molécula del polimetilmetacrilato se compacta tan bien que no deja poros. Por eso adaptamos lentes muy chiquitas, de diámetro muy chico. Cuando se modificó la estructura y se pudo, digamos, agregar también el siloxano al polímero de las lentes rígidas, eso hizo que la estructura química y molecular del lente de contacto no se pudiera compactar, que quedara más desordenada, con poros abiertos, y eso hizo que el lente de contacto se lo pueda llamar permeable a los gases o gas permeable, porque justamente el oxígeno podía atravesar el material de la lente de contacto. Entonces, acá bueno, una pequeña explicación, si los radicales son de tamaño relativamente pequeños, como en el PMMA, la estructura se hace más compacta y no permite el paso de los gases, mientras que cuando nosotros agregamos, ¿sí?, este polímero, que es el siloxano, se evita ese compactamiento, queda mucho más espacio intramolecular y permite que pueda pasar el oxígeno a través de las lentes, lo que nos dio también origen a las lentes gas permeable y poder usar lentes de diámetros más grandes y más confortables también, porque eso está más que demostrado. Mientras más grande es el diámetro del lente rígido, menos interacción palpebral tiene y más confort le da al usuario. En esto de darle resistencia, de darle confort, de darle permeabilidad a los gas permeables, aparte de otros polímeros, hay tres que son fundamentales y que con lo que normalmente se juega un poco dentro de la estructura en los porcentajes para darle a la lente de contacto distintas propiedades. El carboximetilo, ¿sí?, esta estructura, este polímero, mientras mayor sea su porcentaje, más rigidez le va a aportar a la lente de contacto. Hay cuestiones estas a las que nosotros podemos acceder para saber de qué se trata, o vieron que hay lentes que sabemos que son más frágiles que otras, que se rompen más fácil, entonces decimos, no, como voy a pedir una menos 17 y me va a quedar la zona óptica muy delgadita en el centro de la lente, la voy a pedir de tal laboratorio, de tal material, porque esta me resiste más que esta. Bueno, tiene que ver justamente con eso, con la rigidez que tenga, de acuerdo también a la cantidad o el porcentaje de carboximetilo. El carboxilo le va a dar humectabilidad a la lente,
En esto, este carboxilo está presente en todas las lentes de contacto y justamente es el que le permite a la lente que sea más hidrofílica, y en la medida que nosotros le vamos agregando el último componente que ustedes ven abajo, que es el siloxano, esto le va agregando permeabilidad a los gases, el siloxano, pero la va haciendo más hidrofóbica. Entonces, empezamos a jugar con los porcentajes dentro de los materiales para definir una lente que, de acuerdo a la graduación, de acuerdo de acuerdo a las características fisiológicas del paciente, a mí me va a permitir jugar un poco y decir, bueno, a ver, yo necesito a lo mejor con este paciente más humectabilidad, más permeabilidad, la hago menos rígida, voy jugando un poco con eso en base a lo que yo tengo a disposición de los laboratorios tanto de Argentina como las que puedan traer ustedes del exterior. Pero no solamente el confort y el resultado, digamos, el buen resultado en la adaptación de los pacientes está en los materiales de la lente de contacto y en la decisión del polímero que vamos a elegir, sino también en la conservación de los lentes, porque los líquidos juegan un papel fundamental también en los pacientes. En esto está esto que siempre decimos de que no porque el líquido sea más caro es el mejor líquido. Cada paciente va a requerir una composición distinta o una característica distinta de acuerdo a su fisiología. De los lentes rígidos, el material, como dijimos recién, es el polimetilmetacrilato de acrilo. El mantenimiento que lleva esta lente, limpieza diaria, acondicionamiento de las lentes y también aclarado. No precisamente se utilizan este tipo de lentes de contacto porque como su estructura no es porosa, difícilmente las proteínas se ligan en este material. Entonces, la limpieza diaria y acondicionamiento de las lentes están dadas por los multipropósitos. Hablamos de lubricación porque sabemos que son lentes que, si nosotros le ponemos una sustancia, digamos, un lubricante al lente a la hora de insertarlo al paciente, le va a dar más confort. Y muchas veces el aclarado, que es lo que utilizamos regularmente, la solución salina, y hablamos de aclarado cuando el paciente tiene sensibilidad o a los conservantes o a algún producto del multipropósito que le pueda generar irritación, le enjuagamos previamente la lente de contacto con solución salina. De los lentes gas permeables, que también, nombrándolos muy por arriba, que normalmente nos encontramos con copolímeros de fluoroacrilato o silicona o acrilato de silicona, que esto en realidad lo que nos va a permitir es definir más o menos de cada dentro de las propiedades de la lente de contacto, pero el mantenimiento ya es un poco más cuidado que la lente flexible. Acuérdense que las lentes flexibles había pacientes que las traían durante 10 años, una locura, y el gas permeable, por más de que ese paciente quisiera, no duraba. Entonces, cuando pasábamos un paciente flexible a gas permeable, el paciente venía y te decía, no, esto no puede ser, a mí me duraba la lente anterior 10 años, la que me vendiste de peor calidad porque lo usé 2 años, que también era una barbaridad, y se me rayó, se me rompió. Entonces, el mantenimiento obviamente que es otro. Esta lente también requiere de limpieza diaria, del aclarado y conservación obviamente con multipropósito, con solución salina. Sí precisa tratamiento enzimático porque, como dijimos antes, al incorporar el siloxano y hacer los poros de la lente más grandes, darle porosidad a la lente para que pase el oxígeno, ya tenemos instaurado, digamos, ahí la condición para que en los poros se nos metan las proteínas. Entonces, es necesario la utilización también de este tipo de productos, o también, como en todas las lentes de contacto, la utilización de los peróxidos para ayudar en una desinfección más profunda, en una aseptización más profunda, perdón, porque es química. Entonces, por otro lado, mantenimiento de las lentes blandas. En cuanto a los materiales, en los que son de baja hidratación, en los que hablamos hasta 38%, que normalmente es el material que conocemos como EMA, el hidroxietilmetacrilato, y si son de alto contenido de hidratación, si tienen gran cantidad de agua, 55% o más, ya hablamos de los EMA,
donde agregamos copolímeros como la polivinilpirrolidona o GMA, en algunos más avanzados también, que es este alcohol que ayuda a retener la hidratación de la lente de contacto. En este tipo de lentes de contacto se requieren sí o sí limpieza diaria, desinfección diaria, eliminación periódica de los depósitos de proteína, ¿sí? Mediante las pastillas desproteinizadoras, y también, en el caso de ser necesario, el aclarado. Y en esto es donde la mayoría de los pacientes que reportan molestias, donde siempre insistimos de que hay que indagarlo al paciente, porque según ellos hacen todo bien, la importancia de la limpieza diaria, de que el paciente cambie el multipropósito absolutamente todos los días, cada vez que va a guardar su lente de contacto en el estuche, que ese estuche previamente ya esté boca abajo, en una servilleta limpia, en una toalla limpia, pero siempre abierto, para evitar que haya proliferación de bacterias en el estuche, porque si lo dejamos siempre cerrado, por más de que le tiremos líquido, eso ayuda a la formación de colonias de bacterias. Entonces, esa indicación, el estuche destapado, sin líquido, boca abajo, tanto la tapa como el estuche, es lo mejor que hay. Cambiar el multipropósito de forma diaria, la desinfección diaria es importante, si se pudiera siempre también pasar el producto por peróxido y aparte hacer desproteinización, mejor. En el caso de las lentes de contacto de reemplazo diario, esto no sería necesario. Sí, en las lentes que ya sean de uso mensual, bimestral, ni hablar de las lentes de uso anual, ya que sabemos que son lentes muy porosas, en la que podemos contaminar fácilmente si no las tratamos bien. De los productos, ahora de lo que voy a hablar un poco, es de las características o de la composición a lo mejor básica de los productos que utilizamos tanto para blandas y rígidas. Sí, la característica que tiene que tener el producto de contacto es que estén fabricados primero en condiciones de esterilidad, que sean isotónicos con la lágrima. Esto de que de ser isotónico, hacemos referencia a que la cantidad de soluto que tiene el producto sea equivalente a la del ojo. En esto, por si para que sea más fácil de entender. Nosotros a nivel celular decimos que es isotónico cuando la cantidad de soluto que está de los dos lados de la membrana celular es igual. Y eso, bueno, es también lo que marca la presión osmótica. Entonces, eso por un lado, que sean isotónicos. Y después que estén tamponados al pH fisiológico. Esto de tamponado de pH es importante porque lo que va a hacer los tamponadores de pH es que el pH de la solución permanezca estable y que mantenga el pH equivalente a lo que sería el que nosotros tenemos en la mucosa, en la lágrima, para que cuando nosotros introduzcamos el producto al ojo no tengamos ardor ni tengamos ningún tipo de problema, porque si nos vamos a un pH muy alto, muy básico, muy ácido, obviamente que vamos a generar ahí tanto inestabilidad en la película lagrimal, como ardor, como molestia, y obviamente si los valores son muy elevados, algún daño. Los productos que utilizamos para las lentes rígidas y lentes permeables al gas son varios. Las soluciones para limpieza de superficie, que es la que nosotros utilizamos para frotar la lente, o los detergentes, generalmente tienen tres componentes que vamos a aprender a diferenciar. Uno son los agentes surfactantes, que son uno muy común que van a encontrar en las etiquetas, el lauriletrosulfato sódico. Hay un montón de derivados, pero los surfactantes son los que van a hacer que se elimine la suciedad propia del uso diario, todas las partículas, todo lo que se adhiera a la superficie del material. Por eso es que nosotros, estas soluciones de limpieza, es muy necesario el frotado de la lente sobre la palma de la mano. El EDT, el disódico, o simplemente lo van a ver siempre como EDT, es uno de los componentes a los que yo siempre le presto atención en el porcentaje que tienen los líquidos, porque el EDT, que es un quelante, va a ser el que capte las moléculas de calcio, los restos de calcio, de producto del metabolismo de nuestro ojo, y que eso, cuando lo capte, lo retire junto con la solución, que lo desprenda de la superficie.
y obviamente los conservantes, que van a ser los encargados de mantener la solución libre de contaminación. Otro de los factores otro de los componentes que falta agregar, que está más al último, que también se utiliza mucho para blandas, es el alcohol isopropílico, que eso también, tanto el EDT como el alcohol isopropílico, es algo a lo que yo le presto mucha atención en los multipropósitos, porque el EDT, esto ténganlo siempre presente, el EDT es el que me va a arrancar el calcio de la superficie de la lente y se lo va a llevar. Y el alcohol isopropílico, que se utiliza mucho para limpiar, tiene múltiples usos dentro de la medicina, de la química, bueno, de toda la industria, lo que va a hacer es agarrar y liberar de líquido y evaporarlo y eliminarlo rápido de la superficie. Entonces, yo para mis pacientes que tengan un alto contenido de depósitos de calcio, ¿sí? Voy a prestar atención al EDT, mientras los que tengan una hiperfunción, por así decírselo, de las glándulas de Meibomian, que generen mucho lípido, mucho sebo, voy a tener en cuenta los detergentes que contengan alcohol isopropílico. Las soluciones de conservación para mantenimiento de las gas permeables, recién hablamos, ¿sí?, de los de limpieza, y los conservantes, tanto blandas como rígidas permeables, tienen en común muchos compuestos, como son los isotonizantes, que es lo que hablamos recién, de que sea isotónico, el EDT disódico, que también lo hablamos recién, o los conservantes, ¿sí?, que van a cumplir esta función de, por un lado, mantener el líquido libre de colonias de bacterias, obviamente que en un tiempo determinado y en condiciones ideales, porque si yo dejo un líquido destapado y al rayo del sol, por más conservante que tenga, se va a terminar contaminando, y que también dentro de esto está la función esta de los tamponadores para mantener estable el pH. Otro de los productos que utilizamos en lentes gas permeables o en lentes rígidas son las soluciones humectantes, que van a justamente hacer que esta solución se mantenga adherida en la superficie del lente y van a hacer que sea mucho más suave y que el párpado deslice más rápido y más fácil por sobre la superficie del lente de contacto. También fíjense que las composiciones, todos tienen isotonizante, EDT, conservantes, tamponadores y obviamente también los agentes lubricantes, que yo acá les pongo para que ustedes después tengan también para ver, cuando nosotros vemos en una lente, en un producto, el timerosal, la biguanida, en amonios cuaternarios, hablamos de, ¿sí?, también de conservantes. Cuando hablamos de agentes humectantes van a encontrar también el alcohol polivinílico, van a encontrar productos que son retenedores del agua, que son hidrofílicos. Por otro lado, las soluciones multiuso, que nos facilitan, digamos, un poco el mantenimiento porque cumplen un poco la función de todos. Obviamente que siempre es necesario por ahí tener un detergente que va a ser más específico, un humectante que es más específico, pero sepamos que los multipropósitos hoy en día cumplen el rol de todo, tanto de limpiar, como de humectar, como de conservar. Entonces, también dentro de la composición vamos a encontrar productos muy parecidos. Los comprimidos enzimáticos, que es lo que hablamos, toda lente que sea porosa, que sea de uso prolongado, ya hoy hablamos de uso prolongado a partir de los 15 días o mensuales, porque hoy la tendencia es a la lente de uso diario, justamente para evitar el tema de la contaminación, el tema de mantener óptimo la permeabilidad al oxígeno y, bueno, obviamente buscar darle más confort al paciente. Pero de todas estas lentes son necesarios el uso de pastillas desproteinizadoras, justamente, que son pastillas efervescentes, que tienen la función justamente de desprender las proteínas que se vayan adhiriendo en el material poroso de la lente de contacto, ya sean blandas como rígidas de gas permeable. Si nos vamos a los productos de mantenimiento y de conservación de las lentes blandas, estamos hablando también de productos similares en características técnicas, no iguales, pero similares en características técnicas a los de las lentes rígidas. Las soluciones de limpieza también van a tener agentes surfactantes,
para remover toda la suciedad propia del uso del lente de contacto, el EDT para el calcio, los conservantes para mantener la solución. Las soluciones salinas, que en esto están las dos posiciones de no recomendarla para nada por el riesgo que implica y otros que la recomiendan para todo, siempre teniendo en cuenta que la solución salina no sea como reservorio, como en el caso de las esclerales. Lo ideal es usar soluciones salinas que tengan conservantes para evitar riesgos de contaminación, obviamente, de hongos, de bacterias, y que no corra riesgo el ojo del paciente. Entonces, vamos a encontrar también en muchas de estas soluciones con conservante características propias también de los multipropósitos. Y de las soluciones salinas que sean sin conservante, lo ideal es usar monodosis o soluciones de tamaño muy pequeño para que el paciente no pueda tener esa solución abierta más de 2 o 3 días y evitar la contaminación de la misma. Por otro lado, uno de los sistemas por ahí más utilizados, y yo creo que hoy en tema de pandemia es el que más también se empezó a utilizar de nuevo, más allá de que sabemos de que cualquier multipropósito ya también es eficaz, pero bueno, es un producto que ahora por lo menos se está consumiendo un poco más, que se basa justamente en peróxido de hidrógeno del 3%, que no es el agua oxigenada, obviamente, porque el agua oxigenada que conseguimos en farmacia tiene un volumen mucho más alto, pero es agua oxigenada, peróxido del 3%, que generalmente la encontramos con dos métodos, una que es un poco más compleja, que es de 2 pasos, y que con la que hay que tener más cuidado, que es la neutralización mediante otra solución en la que nosotros ponemos primero actuar el peróxido con la lente, pasado el tiempo de aseptización, se le agrega la solución, la que van a utilizar, o el método más conocido que tenemos, que es el de un solo paso, que es la canastita donde nosotros introducimos la lente de contacto, y ya sea con un disco de platino o una pastilla catalizadora que va a generar justamente el proceso para que la molécula, digamos, de peróxido suelte el átomo que tiene de más para después transformarse en agua. Esto va a hacer justamente que tanto el cambio de pH de la solución mediante el proceso de neutralización y el burbujeo vaya aseptizando el lente de contacto y haciendo una limpieza que sea muy efectiva. Una de las cosas que sí tienen que tener en cuenta es que muchas veces los pacientes dejan la lente en peróxido y lo dejan ahí a lo mejor toda la noche o lo dejan 4 o 5 días, y lo que hay que tener en cuenta es que una vez que el peróxido se neutraliza, eso pasa a ser agua y que el lente de contacto pasa a estar en un ambiente que no es óptimo para el paso de los días. Apenas termina el proceso de neutralización sugerido por el laboratorio, lo que tenemos que hacer es remover esa lente de contacto de ese medio y guardarla en multipropósito si es que no la vamos a utilizar. En este caso, bueno, de las lentes blandas, las soluciones únicas o multiuso, lo mismo que el gas permeable, el multipropósito es el que nos ayuda en todo, ya que cumple todas las funciones. Como dijimos, hoy tenemos multipropósitos que son para ojos sensibles, que tienen un estabilizador de pH mucho más suave, que tienen conservantes mucho más suaves, de que tienen aparte algunos aditivos que hacen que la humectación en el material de la lente de contacto se sostenga durante más horas durante el día. Hay múltiples opciones en multipropósito dependiendo del ojo de cada paciente. Entonces, en el tema, no sé cómo estamos de tiempo. Yo ya perdí la noción del tiempo, pero creo que estamos bien. Tranquilo, Juan. Vos Sí. no hay problema. Listo. No, pues estamos bien porque quedamos para responder preguntas si les sirve. Y en esto de que yo hablaba hace un rato, que lo había dejado para el último, en el tema de los detergentes, el tema del alcohol isopropílico, es uno de los limpiadores más efectivos, como le pongo acá, para los depósitos grasos. Entonces, de un multipropósito, como yo les decía, yo tengo un paciente que tiene necesidad de una lente de muy alto contenido, digamos, de una muy alta permeabilidad al oxígeno, pero que tiene una grasa muy lipídica, y yo sé que los hidrogeles de silicona son
por más de que los han mejorado muchísimo, hoy sabemos que los hidrogeles de silicona andan súper bien, pero obviamente que un paciente con una lágrima muy grasosa en un material que es un poco más hidrofóbico va a tender a ensuciar mucho más la lente. Entonces, y si yo quiero a ese paciente darle mucha permeabilidad al oxígeno, no quiero llevar un hidrogel de silicona, porque ese paciente usa la lente de contacto 10, 12, 15 horas al día, tengamos en cuenta que se lo podemos dar, pero si a ese paciente le tenemos que recomendar que busque algún detergente o algún multipropósito que tenga un alto contenido de alcohol isopropílico para que él diariamente limpie la lente y así poder remover mucho más fácil, ¿sí?, los depósitos de lípido que se encuentran en la superficie de la lente. O todo lo contrario, un paciente que genere muchos depósitos de calcio, yo tengo que buscar un multipropósito que tenga un mayor contenido, ¿sí? ¿De qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era el...? Si quieren poner por el chat, ¿alguno se acuerda cuál era el compuesto que decíamos para remover el calcio que teníamos que tener? Si los vuelvo para atrás. El EDT, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que produce mucha cantidad de calcio, voy a buscar justamente un multipropósito que tenga un porcentaje mucho más alto de DTA para poder removerlo y que el paciente tenga mucho más confort, porque tengan en cuenta también que la acumulación de calcio en la lente de contacto no solamente le va a generar al paciente pérdida de confort, molestias, sino que también va a hacer obviamente que se vayan obstruyendo los poros del lente de contacto y disminuyendo así también la permeabilidad al oxígeno. Bueno, y acá concluimos un poco con esto, que sea dentro de todo lo más tranqui posible, que no sea muy enroscado para que se entienda. Así que bueno, no sé si quieren hacer consultas, que hablemos un poco sobre dudas,